Bienvenidos a otro video explicativo. El tema el cual abarcaremos hoy es trascendencia, realidad, ficción y interacción entre realidad, ficción. Empezando por la interacción realidad y ficción. Es la interacción de un personaje ficticio con la realidad. Tenemos varios casos de los cuales podemos utilizar de referencia. Deadpool matando a los escritores, La Fuente tomando la forma de Jack Kirby y Stan Lee en las películas y cómics de Marvel. Todos estos casos llevan a uno concreto, y además generando mucha confusión en estos puntos, pero que vamos a terminar por explicar de forma sencilla. ¿Estas interacciones pueden darle un nivel más alto a tu personaje? Depende. Sinceramente tenemos que entender muy bien el contexto de muchas cosas, por ejemplo, que Stan Lee pueda aparecer en sus obras cinematográficas y que pueda llegar a ser dañado no le daría nada al personaje que lo haya atacado, ya que Stan Lee en ese universo cumple la función de un personaje de ficción, un simple humano. Otro caso, que ahora sí es más controversial y podrá explicar perfectamente mi punto, es el de Popeye. Popeye con un golpe pudo noquear a su creador, lo que le da un buen rompimiento de la cuarta pared. ¿Por qué? Por el simple hecho de que fue creado ese momento como una simple broma en la que se demuestra la absurda fuerza de Popeye. Aún así, esta misma hazaña la podríamos colocar como una 5D. Sin contar que derrotó una criatura de 7 dimensiones. A continuación, pasaré a decir los puntos que tienen que tomar en cuenta a la hora de hablar de la interacción de la realidad y ficción. 1. Sin importar cuáles sean las intenciones del autor, la ficción y la realidad nunca pueden interactuar completamente. ¿Es algo obvio, cierto? Bueno, para muchas personas no. Muchas veces, aunque queramos meter al 100% la realidad en la ficción, termina siendo imposible. 2. Los avatares de autor son usados en algunos medios de ficción de manera significativa y relevante, mientras que en otros no es el caso. Es algo fácil de explicar este punto. Hay muchas veces que vemos a los creadores en la ficción como uno más del escenario, y en otros puede darte más relevancia a la cosmología. 3. Los avatares de autor no equivalen a la infinitud de Tier 0, y los personajes que golpean o matan a sus autores no son hazañas cuantificables ni significativas. Bien, este es un punto interesante que tienen que tener en cuenta. Así como dije que Popeye por noquear a su creador solo tenía rompimiento de la cuarta pared, no significa que estas mismas hazañas no sean escalables. Como dije, esta misma hazaña podría darle a Popeye un nivel de 8 dimensiones. Y asimismo que un escritor que aparezca en la obra como un simple ser humano normal y corriente no le da un nivel 1A. Terminando por desglosar el apartado de interacción realidad y ficción, vamos con lo más importante. Trascendencia realidad-ficción. ¿Qué es? Textualmente se nos dice, personajes perciban realidades menores como si fueran ficción, de forma muy similar a como un ser humano vería la ficción. Esto suele manifestarse en personajes autorales todopoderosos, que pueden reescribir libremente esas realidades menores. Por el contrario, los personajes a veces encuentran un mundo real que trasciende el suyo, que a su vez es más ficticio. Bien, esto no lo tienen que confundir con lo de las dimensiones superiores, ya que en este caso estamos hablando de personajes que con su propia existencia divina ven a planos de existencia como ficción y no de dimensiones físicas / geomáticas. ¿En detalle de qué hablamos? Estamos hablando de personajes que por su existencia pueden percibir realidades, planos y existencias como total ficción. ¿Recuerdan el ejemplo del cómic que di en el anterior video? Lo mismo podríamos aplicar en este caso, pero incluso en poder, ya que incluso aunque personajes de dimensiones superiores vean a los de menor dimensión como ficción, esto no quita que esos mismos personajes de dimensión inferior los puedan afectar con habilidades Axe. En este caso es todo lo contrario, nada puede afectar a estos personajes que observan todo como ficción. Entonces, y una cosmología que tiene solo un universo infinito, o sea Universal Plus, y un personaje ve incluso a los protagonistas de ese universo como ficción, ¿habría que darle la trascendencia realidad-ficción? Exactamente, ya que estamos hablando de que este personaje ve a todo el universo infinito como algo minúsculo a comparación a él, y que nunca lo podría afectar. Ejemplos rápidos. El avatares de un escritor / autor y incluso humanos del mundo real tienen esta misma superioridad. Personajes que crean planos de existencia menor a él. Medios textuales, libros o relatos. Imágenes, pinturas, cómics, etc. Construcciones mentales, pensamientos o sueños.
Algo que me parece importante aclarar, aunque personajes observen planos de existencia menores, no califica automáticamente como trascendencia realidad ficción, ya que esta misma puede ser simplemente una supremacía de dimensión superior. Incluso, no necesariamente personajes cósmicos pueden clasificar para este nivel de existencia cualitativamente superior, pueden ser personajes ordinarios como nosotros, mientras se deje en claro que el universo que estamos viendo no es el real, y el nuestro sí. Y por último quiero citar textualmente esto, que también les va a servir para escalar a sus personajes. Particularmente en estos últimos casos, la representación del mundo real también puede desempeñar un papel relevante en la evaluación. En concreto, si bien una superioridad genérica en poder sobre los seres del mundo inferior por parte de los habitantes del mundo superior sirve, en el mejor de los casos, como prueba de apoyo, los casos en que dicha superioridad se considera similar al tamaño no en el sentido de estar literalmente correlacionada con el espacio, sino en el sentido de que el mundo real se describe como algo más vasto e inmenso que la ficción, también constituyen un excelente material para argumentar a favor de una auténtica trascendencia. 1. Las realidades se presentan como universos paralelos o como si tuvieran solo una diferencia finita en escala o una naturaleza similar. Se refiere a que si estas realidades que son reales entre comillas, son parte de la cosmología no clasifican para este nivel de existencia. 2. Los personajes de ambas realidades generalmente son retratados como comparables en poder. Quiere decir que si personajes de ficción igualan el poder del personaje trascendente, no se le puede dar este nivel de existencia. 3. El personaje del autor vive plenamente en el medio ficticio. Por ejemplo, puede tener un libro que contiene el mundo, pero él mismo también es un personaje dentro de él y no existe fuera de él, al igual que otros personajes de ese mundo. Si el personaje existe a la par que la ficción a pesar de poder soñarla, escribirla o otro motivo, no puede calificar ya que él también es ficción. 4. Los personajes ficticios pueden atacar a los reales sin que se demuestre que han trascendido su mundo ficticio ni que poseen habilidades especiales que lo permitan, al estar arraigados en una realidad superior. Estos casos suelen analizarse caso por caso para determinar su mejor clasificación. Este se comprende totalmente, no hace falta explicarlo.